Antes de comenzar esta historia, quiero pedirte algo. Si alguna vez has sentido que alguien te subestimó, si alguna vez tuviste que demostrar tu valor cuando nadie creía en ti, este relato es para ti. Suscríbete para más historias que tocan el alma y déjame en los comentarios si alguna vez te han hecho sentir invisible. Tu experiencia importa y quiero conocerla. Primera parte. El olor a café quemado impregnaba la sala de operaciones del séptimo piso. Elena Vargas sostenía una bandeja plateada con 3 tazas de espresso y un croissant que nadie había pedido, pero que el protocolo exigía llevar cada mañana a las 6:47 en punto. Sus dedos temblaban ligeramente, no por el peso, sino por la humillación que ya anticipaba. ¿Tardaste un siglo o qué, Vargas? La voz de doctor Gabriel Torres resonó desde su oficina antes de que ella cruzara el umbral. No levantó la vista de las 6 pantallas que formaban un semicírculo alrededor de su escritorio de caoba. El mercado de Tokio ya abrió hace 12 minutos. 12 minutos que valen más que tu salario anual, pero supongo que los números nunca fueron lo tuyo. Elena dejó la bandeja con precisión milimétrica sobre la única superficie libre del escritorio. 5 años trabajando como asistente operativa, eufemismo corporativo para la chica del café, le habían enseñado a no derramar ni una gota, a no respirar demasiado fuerte, a no existir más de lo necesario. El espresso doble, sin azúcar, doctor Torres, respondió con la voz neutra que había perfeccionado, una voz sin emociones, sin personalidad, sin nada que pudiera ser usado en su contra. Torres finalmente la miró. Tenía 42 años, pero su rostro mostraba la tensión de alguien que llevaba décadas jugando con dinero que no era suyo. Cabello gris impecablemente peinado hacia atrás, traje Armani de $12,000 y esa sonrisa de tiburón que exhibía cuando estaba a punto de devorar a alguien. ¿Sabes cuánto movimos ayer en futuros de divisas? Preguntó, aunque no esperaba respuesta. 3,200 millones. Con 9 ceros, Vargas. Claro, tú solo entiendes de café con 2 azúcares y copias mal hechas. Los otros traders comenzaron a llegar. Marcos Delgado, el segundo al mando, con su eterno gel en el cabello y corbata roja de tiburón alfa. Sofía Mendoza, la única mujer trader del equipo que había aprendido a reír los chistes machistas para sobrevivir. 3 becarios recién salidos de la universidad con ojos brillantes y trajes baratos, todavía sin comprender que su única función era absorber insultos y hacer el trabajo sucio. Buenos días, pandilla de genios. Torres se puso de pie, caminando como un general frente a sus tropas. ¡Hey! Hoy es el día. Proyecto Medusa está a punto de despegar. ¿Alguien aquí entiende lo que eso significa? Silencio calculado. Todos sabían que Torres disfrutaba respondiendo sus propias preguntas. Significa que en exactamente, miró su Patek Philippe de edición limitada, 4 horas y 17 minutos, vamos a ejecutar la operación de arbitraje más grande en la historia de los mercados emergentes. Turquía, Argentina, Indonesia, Sudáfrica. Simultáneo, sincronizado. Letal. Elena recogió la bandeja vacía, pero Torres levantó una mano sin mirarla. Espera, Vargas. Quédate ahí paradita. Quiero que veas cómo se hacen los negocios de verdad. Quizás aprendas algo, aunque lo dudo. Ella se quedó inmóvil junto a la puerta. Había aprendido a convertirse en mueble, en sombra, en nada. Pero detrás de sus ojos color miel, detrás de esa expresión vacía que mostraba al mundo, su mente trabajaba a velocidad supersónica. Porque Elena Vargas tenía un secreto que nadie en esa oficina conocía. Su padre, Sebastián Vargas, había sido uno de los arquitectos del trading algorítmico moderno. En los años 90, cuando los mercados apenas comenzaban a digitalizarse, él había desarrollado sistemas que ahora eran leyenda. Pero en 2008, durante la crisis financiera, lo acusaron de manipulación de mercado. Las pruebas eran circunstanciales, los testimonios comprados, pero el escándalo fue suficiente. Sebastián perdió su licencia, su fortuna, su reputación. Murió 3 años después, a los 52, con el corazón roto y el nombre manchado. Elena tenía 17 años cuando lo enterraron. Juró sobre su tumba que limpiaría su nombre. Y para hacerlo necesitaba entender el mundo que lo había destruido. Por eso estudió finanzas en secreto, por eso aprendió programación en las noches, por eso aceptó el trabajo más humillante en la firma más prestigiosa. Torres Capital Management no era cualquier fondo, era el depredador más sofisticado de Wall Street. Y Dr. Gabriel Torres había sido el testigo estrella en el caso contra su padre. Marcos, muéstrale a la clase el dashboard. Torres señaló la pantalla principal.
Delgado tecleó con dedos rápidos. La pantalla se llenó de gráficos, líneas, números que danzaban en tiempo real. Proyecto Medusa, explicó con voz de vendedor de autos usados, es una operación de carry trade multiplicada por 1000. Aprovechamos las diferencias en tasas de interés entre mercados emergentes y economías fuertes. Pero no solo eso. Hemos creado una red de 23 fondos pantalla en 12 jurisdicciones diferentes. Cuando el sistema ejecute, moveremos capital de manera que parecerá que son cientos de inversionistas independientes. En realidad, todo responde a un solo cerebro, nuestro algoritmo propietario, Serpent 7. Elena escuchaba, memorizando cada detalle. Sabía que lo que estaban describiendo no era simplemente agresivo, era ilegal, manipulación coordinada de mercado a escala internacional. Si las autoridades lo descubrían, Torres no solo perdería su licencia, iría a prisión, exactamente como su padre. ¿Y la SEC? Preguntó Sofía, la única con agallas para hacer la pregunta obvia. Torres rió. Una risa grave, controlada, la risa de quien ya compró todas las cartas del juego. La Sexy está ocupada persiguiendo adolescentes en TikTok que dan consejos de inversión. Nuestros abogados son más caros que su presupuesto anual. Además, se acercó a la ventana mirando Manhattan como un emperador observa su reino. Para cuando entiendan qué pasó, el dinero ya habrá viajado por 50 cuentas diferentes. Seremos fantasmas. Doctor Torres, uno de los becarios levantó la mano tímidamente. ¿Qué pasa si hay volatilidad inesperada? Si alguno de los bancos centrales interviene. ¿Qué pasa? Torres giró bruscamente. Pasa que Serpent 7 está programado para adaptar en milisegundos. Ese es el poder del trading de alta frecuencia. Genio. No pensamos. Reaccionamos más rápido que el pensamiento humano. Somos dioses del nanosegundo. Elena sintió un escalofrío. Reconocía ese lenguaje. Serpent 7 no era un algoritmo ordinario. Por la forma en que Torres lo describía, usaba arquitectura de red neuronal con capas de decisión autónomas. Eso significaba que había sido construido sobre frameworks antiguos, probablemente código heredado de los primeros días del trading algorítmico, código que su padre había ayudado a crear. Muy bien, equipo. Torres aplaudió una vez. Todos a sus puestos. La ejecución comienza a las 11:04 en punto T. Ni un segundo antes ni un segundo después. Sincronización perfecta o morimos. Vargas, finalmente la miró. Tú tráeme más café. Y esta vez que esté caliente, ¿sí? No es mucho pedir para alguien con tu limitado conjunto de habilidades. Los demás rieron. Risa obligada, risa de supervivencia corporativa. Elena asintió, giró sobre sus talones y salió. El pasillo estaba vacío. Caminó hacia la cocina ejecutiva, pero sus pies la llevaron más allá, hacia el baño de mujeres al final del corredor. Se encerró en el último cubículo, se sentó sobre la tapa del inodoro y sacó su teléfono. No era un iPhone último modelo. Era un dispositivo modificado que ella misma había reconfigurado. Sistema operativo personalizado, aplicaciones de seguridad militar, conexión encriptada. En la pantalla abrió una carpeta oculta. Dentro había 237 archivos, fotografías de documentos que había tomado durante 5 años. Cada vez que Torres dejaba su tablet sobre el escritorio, cada vez que Delgado imprimía algo confidencial y lo tiraba a la basura sin triturarlo, cada vez que los becarios susurraban en el elevador pensando que nadie escuchaba. Elena lo había documentado todo, pero no era suficiente. Necesitaba el código fuente de Serpent 7. Necesitaba pruebas irrefutables de que Torres estaba usando metodologías ilegales heredadas de los años 90, metodologías que incluían fragmentos del trabajo de su padre, robados y pervertidos. Respiró profundo. Miró su reflejo en la pantalla oscura del teléfono. 26 años. Cabello castaño recogido en un moño perfecto. Maquillaje mínimo. Traje gris de almacén, 2 temporadas pasado de moda, la invisibilidad hecha persona. Pero detrás de esos ojos ardía un fuego que ningún insulto podía apagar. Su teléfono vibró. Mensaje de su madre. ¿Cenamos juntas hoy? Hace 3 semanas que no vienes. Te extraño, cariño. Elena sintió un nudo a la garganta. Su madre no sabía nada. Creía que su hija trabajaba en administración en una firma respetable. No sabía que cada día Elena tragaba humillaciones para cumplir una misión. No sabía que cada noche su hija se encerraba en su apartamento de un ambiente en Queens, rodeada de laptops y monitores, descifrando códigos y siguiendo rastros de dinero. Esta noche no puedo, mami. Trabajo pesado. Pronto lo prometo. Mintió. Otra mentira más en una montaña de mentiras. Pero la verdad era demasiado peligrosa.
Salió del baño, preparó el café, esta vez con la temperatura exacta que Torres prefería, y regresó a la sala de operaciones. La tensión era palpable. Los traders estaban en sus puestos, ojos pegados a las pantallas. El reloj marcaba las 10:47, 17 minutos para el lanzamiento de Proyecto Medusa. Vargas, deja eso ahí y desaparece. Torres ni siquiera la miró. No quiero distracciones. Elena dejó la taza y se retiró a su pequeño escritorio en el pasillo adyacente. Desde ahí podía ver parcialmente la sala de operaciones a través de la pared de vidrio. Fingió revisar correos irrelevantes mientras su mente calculaba. Torres era arrogante, pero no estúpido. Serpent 7 estaría protegido con múltiples capas de seguridad. Acceso restringido, autenticación de 2 factores, probablemente con tokens físicos. No había forma de que Elena pudiera entrar al sistema durante horas de operación. A menos que 10:52. Los traders comenzaron la secuencia de prelanzamiento. Elena vio cómo Delgado ingresaba códigos, cómo Sofía verificaba las conexiones con los fondos pantalla, cómo los becarios monitoreaban feeds de noticias en busca de eventos imprevistos. 10:56. Torres estaba de pie detrás de su silla, manos en los bolsillos, sonrisa depredador. Este era su momento. Años de planificación, millones invertidos en tecnología, sobornos pagados a reguladores en 3 continentes. Todo convergiendo en estos minutos. Todos los sistemas verdes, reportó Delgado. Fondos pantalla confirmados, añadió Sofía. Sin alertas regulatorias, dijo uno de los becarios. Torres asintió lentamente. Ejecuten. 11:04. La sala explotó en actividad. Dedos volando sobre teclados, órdenes ejecutándose, números cambiando tan rápido que parecían ríos de luz en las pantallas. Elena vio cifras que harían llorar a economías pequeñas, moviéndose entre cuentas, apareciendo y desapareciendo como fantasmas digitales. Y entonces, a las 11:23 sucedió. Todas las pantallas se congelaron. ¿Qué carajo? Torres se inclinó sobre el hombro de Delgado. No lo sé, el sistema está. Delgado tecleaba frenéticamente. Está bloqueado. Desbloquéalo. No puedo. Es un error de arquitectura profunda. El código está rechazando los comandos. ¿Cómo que rechazando? Tú programaste esta mierda. Yo programé las capas superiores. El núcleo es código heredado, comprado a Quantum Core en 2011. Nosotros solo lo adaptamos. Elena sintió que su corazón se detenía. Quantum Core. La firma donde su padre había trabajado antes de su caída. El código heredado era de Sebastián Vargas. Torres comenzó a gritar órdenes. Sofía llamaba al soporte técnico. Los becarios corrían de un lado a otro como pollos sin cabeza. En las pantallas congeladas, Elena podía ver las operaciones suspendidas a medio camino. Cientos de millones de dólares flotando en el limbo digital. Si no resolvían esto en minutos, las contrapartes detectarían el problema. Los mercados reaccionarían, las autoridades harían preguntas. Todo el esquema se vendría abajo. Y entonces Elena vio algo que nadie más notó. En la tablet de Torres, abandonada sobre su escritorio en el caos, apareció un mensaje de error en pantalla. Ella entrecerró los ojos, leyendo desde su posición. Error crítico. Serpent 7 Núcleo Protocolo Vargas Chen desincronizado. Requiere autenticación Legacy. Lenguaje FTL92. FTL92 Financial Trading Language versión 1992. Un lenguaje de programación obsoleto que solo 3 personas en el mundo habían dominado completamente. Una de ellas había sido su padre, otra había muerto en 2003. La tercera vivía retirada en Singapur, pero Elena había heredado los cuadernos de su padre. Páginas y páginas de código manuscrito, anotaciones, soluciones a problemas que nadie más había podido resolver. Ella era probablemente la 4.ª persona en el mundo que podía leer FTL 92, y la única en esta sala. 11. ¡Maldición! Torres arrojó su taza de café contra la pared. La cerámica explotó, manchando el papel tapiz de color crema. Llamen a Quantum Core. ¡Ahora! Señor. Sofía levantó el teléfono. Quantum Core cerró operaciones en 2019. La empresa ya no existe. El silencio que siguió fue sepulcral. Torres se dejó caer en su silla. Por primera vez en 5 años, Elena lo vio sin su máscara de control absoluto. Se veía pequeño, asustado, humano. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó con voz ronca. Antes de que las contrapartes aborten las operaciones. Delgado revisó sus pantallas, máximo 15 minutos. Después de eso, quedaremos expuestos a pérdidas de al menos 800 millones. Y eso si tenemos suerte. Y si no tenemos suerte, Delgado lo miró directamente. Quiebra, demandas, investigaciones, prisión.
La palabra quedó flotando en el aire como un cuervo negro. Elena se puso de pie, sus piernas temblaban, pero su mente estaba cristalina. Este era el momento. 5 años de preparación convergían en esta decisión. Podía quedarse callada, dejar que Torres estrellara. Justicia poética para el hombre que había destruido a su padre. O podía usar lo que sabía. Caminó hacia la sala de operaciones. Todos estaban tan desesperados que nadie le prestó atención. Se acercó a Torres, que tenía la cabeza entre las manos. Doctor Torres, su voz era apenas un susurro. Yo puedo arreglarlo. Él levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban inyectados de sangre. ¿Qué dijiste? El error. Es código FTL92, un lenguaje antiguo de trading algorítmico. Yo sé cómo trabajar con él. Delgado soltó una carcajada amarga. ¿La chica del café? ¿Nos va a salvar? Torres, estamos jodidos. Pero Torres miraba a Elena con una intensidad nueva, desesperada. ¿Cómo sabes de FTL 92? Elena tragó saliva. La verdad amenazaba con salir, pero la contuvo. Estudié, en mi tiempo libre, lenguas de programación obsoletas. Es un hobby. Mentira creíble, lo suficientemente absurda para ser verdad. Torres la estudió por 3 segundos eternos. Luego señaló su tablet. Tienes 10 minutos. Si esto es una broma, te destruyo. Si es real, hablaremos después. Elena tomó la tablet con manos que ya no temblaban. Se sentó en la silla de Torres, una transgresión que en circunstancias normales habría sido impensable, y comenzó a teclear. El código apareció frente a ella. Líneas y líneas de FTL92, mezclado con adaptaciones modernas en Python y C++. Era un monstruo de Frankenstein digital. Pero debajo de todo, reconoció la firma de su padre. La elegancia de su lógica, la eficiencia de sus algoritmos. Lágrimas amenazaron con salir, pero las reprimió. No había tiempo para emociones. 11:15. Encontró el problema. Un protocolo de autenticación que requería una secuencia específica de comandos en FTL92 puro. Sin esa secuencia, el sistema se congelaba como medida de seguridad, diseñada para prevenir hackeos, pero también significaba que si alguien robaba el código sin conocer el protocolo, quedaba inútil. Protección de propiedad intelectual. Su padre había sido un genio. Elena comenzó a escribir la secuencia. Sus dedos se movían por memoria, repitiendo comandos que había visto 1000 veces en los cuadernos amarillentos de Sebastián. 11:17. ¿Cuánto más? La voz de Torres era un susurro tenso. Casi. 18. Última línea de código. Elena respiró profundo y presionó Enter. Por un segundo nada sucedió. Luego todas las pantallas volvieron a la vida. Los números comenzaron a fluir nuevamente, las operaciones suspendidas se reanudaron. Serpent 7 rugió de vuelta a la existencia, procesando millones de transacciones por segundo. La sala explotó en gritos de alivio. Delgado se abrazó con Sofía. Los becarios chocaron las manos. Torres se dejó caer en su silla, cerrando los ojos. Elena se puso de pie, dejando la tablet sobre el escritorio. Nadie la miró. En medio de la celebración volvió a ser invisible. Regresó a su escritorio, se sentó y fingió revisar correos mientras su corazón latía como tambor de guerra. Lo había hecho. Había salvado a Torres. Pero más importante, ahora tenía algo que él nunca esperaría. Mientras escribía el código de rescate, había insertado 3 líneas adicionales, comandos invisibles que nadie detectaría en medio del caos. 3 líneas que ahora le daban acceso backdoor completo a Serpent 7. Torres pensaba que le debía un favor. No tenía idea de que acababa de entregar las llaves de su reino. Elena miró la pantalla de su computadora. En la esquina inferior derecha, un pequeño icono verde parpadeaba suavemente. Su puerta trasera estaba activa. Por primera vez en 5 años, permitió que una sonrisa tocara sus labios. El juego había comenzado. Y esta vez ella tenía todas las cartas. La adrenalina aún corría por las venas de Elena cuando regresó a su apartamento esa noche. Eran las 23:17 y sus manos temblaban mientras insertaba la llave en la cerradura oxidada de su puerta. Queens nunca dormía completamente, pero su edificio de 4 pisos parecía suspendido en un silencio denso, interrumpido solo por el zumbido distante del metro que pasaba cada 12 minutos. Cerró la puerta con llave, pasó el cerrojo de seguridad y encendió las luces. Su apartamento era pequeño, 28 metros cuadrados que olían permanentemente a café instantáneo y circuitos quemados, pero era su fortaleza. Las paredes estaban cubiertas con 3 monitores de computadora montados en soportes metálicos. Cables serpenteaban por el suelo como venas electrónicas. Una mesa plegable hacía las veces de escritorio, cocina y comedor.
En la esquina, una cama individual sin hacer. En la otra, una torre de servidores que ella había ensamblado con piezas compradas en mercados de segunda mano. Este era su verdadero mundo. No la oficina de Torres, no los pasillos donde la trataban como mueble. Aquí, Elena Vargas era quien realmente era, una ingeniera de sistemas con capacidades que harían palidecer a la mitad de los programadores de Silicon Valley. Se quitó los zapatos de tacón, odiaba los tacones, pero el código de vestimenta corporativo no negociaba, y se dejó caer en su silla de oficina rescatada de un basurero. Encendió los 3 monitores. La luz azulada iluminó su rostro, transformando sus facciones suaves en algo más angular, más peligroso. En la pantalla central activó su conexión encriptada. El backdoor que había insertado en Serpent 7 respondió inmediatamente. Un pequeño prompt verde parpadeó. Acceso remoto establecido, Serpent 7. Núcleo nivel, administrador fantasma. Detección, Cero Lena sonrió. Administrador fantasma era un término que su padre había acuñado. Un usuario con privilegios totales, pero completamente invisible para los logs del sistema. Un dios digital que no dejaba huellas. Comenzó a navegar por la arquitectura de Serpent 7. Era incluso más impresionante de lo que había imaginado. Torres había invertido millones en este sistema. Capas sobre capas de complejidad diseñadas para ejecutar operaciones que bordeaban, y a veces cruzaban, todas las líneas legales imaginables. Pero Elena no buscaba impresionarse, buscaba evidencia. 2 horas más tarde la había encontrado. En una carpeta oculta, protegida con encriptación militar, estaban los registros completos de Proyecto Medusa. No solo las operaciones del día, sino meses de planificación, contratos con fondos pantalla en Islas Caimán, transferencias a cuentas en Suiza, comunicaciones con reguladores corruptos en 3 continentes, y algo más. Algo que hizo que la sangre de Elena se congelara. Un archivo llamado Caso Vargas, material utilizable. Con manos temblorosas lo abrió. Era un dossier completo sobre su padre. Correos electrónicos que habían sido alterados digitalmente para parecer incriminatorios. Testigos que habían sido pagados para mentir bajo juramento. Y en el centro de todo una nota escrita por el propio Torres. Vargas era demasiado idealista para este negocio. Su código era brillante, pero su moralidad era un obstáculo. Convenció a 3 miembros del board de que nuestras operaciones eran ilegales. No podíamos permitir eso. La fabricación del caso fue costosa pero necesaria. Una vez que esté fuera, tendremos acceso completo a su trabajo sin tener que pagarle regalías. Problema resuelto. Elena tuvo que levantarse y caminar hacia la ventana. Sus manos formaron puños tan apretados que sus uñas se clavaron en las palmas. Respiraba entrecortadamente, tratando de contener el tsunami de rabia que amenazaba con ahogarla. Su padre no había sido culpable. Nunca lo fue. Todo había sido una conspiración orquestada por Torres para robar su trabajo y eliminar su oposición moral. Sebastián Vargas había muerto creyendo que el mundo lo consideraba un criminal. Había muerto con ese peso sobre su alma, y todo por la codicia de un solo hombre. Elena regresó a su computadora. Ya no temblaba. La rabia se había cristalizado en algo frío, calculado, letal. Copió todos los archivos a un servidor seguro en Estonia. 3 respaldos en jurisdicciones diferentes. Si Torres intentaba algo, la evidencia sobreviviría. Pero simplemente exponer a Torres no era suficiente. Elena lo había salvado esa mañana y él lo sabía. Ahora tenía una deuda con ella. Y los hombres como Torres odiaban estar en deuda. Necesitaba un plan más elaborado. Miró el reloj. 02:43. En 6 horas tendría que estar de vuelta en la oficina, fingiendo ser la sumisa asistente que todos conocían. La dualidad de su existencia a veces la agotaba más que cualquier trabajo físico. Se preparó un té, el café la mantendría despierta cuando necesitaba al menos 3 horas de sueño, y se sentó en su cama. En la mesita de noche, enmarcada en madera barata, había una fotografía de su padre. Sebastián Vargas a los 40 años, sonriendo frente a una pizarra llena de ecuaciones. Tenía el mismo cabello castaño de Elena, los mismos ojos color miel. En la foto lucía feliz, vivo, brillante. 3 años antes de que todo se derrumbara. Papá, susurró Elena, tocando el vidrio del marco. Estoy cerca. Tan cerca. Pronto todos sabrán la verdad. Pero una parte de ella, la parte que había aprendido a hacer práctica después de años de supervivencia, sabía que la verdad no era suficiente. El sistema estaba diseñado para proteger a hombres como Torres. Tenía abogados, tenía conexiones, tenía dinero suficiente para hacer desaparecer problemas.
Elena necesitaba algo más que evidencia, necesitaba el momento perfecto. Necesitaba que Torres cometiera un error tan grande que ni siquiera sus recursos pudieran salvarlo. Y entonces, mientras observaba los datos que fluían en sus pantallas, tuvo una idea terrible, brillante, peligrosa. Proyecto Medusa no había terminado. Según los archivos que ahora podía leer, Torres planeaba ejecutar la fase 2 en exactamente 48 horas, una operación aún más grande que involucraría no solo mercados emergentes, sino también derivados de deuda europea. Si esa operación tenía éxito, Torres se convertiría en uno de los hombres más ricos del continente, intocable. Pero si fallaba, Elena comenzó a teclear, no para sabotear directamente, eso sería demasiado obvio, sino para crear las condiciones donde el propio sistema de Torres colapsara bajo su propio peso. Una falla en cascada que parecería natural, inevitable, pero que en realidad sería orquestada con precisión quirúrgica. Trabajó hasta las 5:30. Cuando finalmente apagó los monitores, tenía ojeras profundas y una sonrisa de satisfacción. En 48 horas el imperio de Torres comenzaría a agrietarse. La oficina esa mañana parecía diferente. Elena lo notó en cuanto salió del elevador. Había una energía extraña en el aire, algo entre excitación y tensión. Torres la esperaba en la puerta de su despacho. Vargas, mi oficina. Ahora. No era una petición. Ella lo siguió, sintiendo las miradas de los demás traders clavándose en su espalda. Delgado susurró algo a Sofía, quien ahogó una risa. Torres cerró la puerta y activó el sistema de privacidad, vidrio polarizado que volvía las paredes opacas e insonorizadas. Este era el protocolo para conversaciones que no podían tener testigos. Se sentó en su escritorio, pero no le pidió a Elena que se sentara. Ella permaneció de pie, manos cruzadas frente a ella, expresión neutral. La postura perfecta de subordinada. Lo que hiciste ayer, comenzó Torres, estudiándola con ojos de águila, fue impresionante. No, más que impresionante. Fue imposible. ¿Cómo carajo aprendiste FTL 92? Elena había preparado su respuesta durante la noche. Mi abuelo trabajó en finanzas en los 90. Cuando murió, heredé sus libros técnicos. Tenía mucho tiempo libre y me gustaba resolver puzzles. Aprendí por curiosidad. Mentira construida sobre verdad. Su abuelo sí había trabajado en finanzas, aunque nunca tocó una computadora en su vida. Pero la historia era verificable en caso de que Torres investigara. Él tamborileó los dedos sobre el escritorio. Curiosidad, repitió la palabra como si fuera veneno. ¿Sabes cuántas personas en el mundo pueden hacer lo que hiciste ayer? Según mis contactos, menos de 10, y la mayoría están muertas o retiradas. Tuve suerte, respondió Elena con humildad estudiada. El código era elegante. Una vez que entendí la estructura fue solo seguir la lógica. Torres se reclinó en su silla, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. ¿Sabes qué pienso, Vargas? Pienso que te he estado subestimando, severamente. Por primera vez en 5 años usó un tono que no era condescendiente. Era calculador, como si estuviera revaluando un activo que había descartado prematuramente. Necesito gente competente, continuó. Gente que pueda pensar bajo presión. Ayer me salvaste de una pérdida de 800 millones. Eso vale algo. Así que te voy a hacer una oferta. Elena sintió su pulso acelerarse, pero mantuvo la expresión impasible. Te haciendo. Analista junior en el equipo de operaciones. Salario de 120,000 anuales. Bono de 50,000 por lo de ayer. Y acceso limitado a los sistemas de trading. Era una oferta generosa. Para alguien en la posición de Elena era un salto estratosférico. De asistente a trader en un solo día. También era una trampa, porque darle acceso oficial significaba que Torres podría monitorearla. Sus acciones dejarían huellas, ya no sería invisible. Doctor Torres, dijo Elena, dejando que su voz temblara ligeramente, yo no sé qué decir. Es muy generoso, pero... ¿Pero qué? La cortó. ¿Crees que no eres capaz? Ayer demostraste lo contrario. Es que... Elena bajó la mirada, actuando vulnerable. Los otros traders, Marcos, Sofía, ellos ya me ven como... bueno, como la chica del café. ¿Cómo voy a ganarme su respeto? Torres rió. Una risa genuina, casi cálida. Vargas, en este negocio el respeto no se gana con simpatía, se gana con resultados. Tú les demostraste ayer que eres más útil que todos ellos juntos. Si tienen problema con eso, pueden buscar trabajo en otro lado. Elena fingió considerar la oferta. En realidad estaba calculando ángulos, evaluando riesgos. ¿Cuándo empezaría? Hoy. Ahora. Marcos te configurará tu estación de trabajo. Tenemos la fase 2 de Medusa pasado mañana.
Quiero que estés en el equipo core. Ahí estaba. La confirmación de lo que Elena ya sabía, y una oportunidad perfecta para estar en el centro de la operación cuando todo colapsara. Acepto, dijo, permitiendo que una sonrisa tímida apareciera en su rostro. Gracias, doctor Torres. No lo decepcionaré. Más te vale. Se puso de pie extendiendo la mano. Bienvenida al equipo de verdad, Vargas. Elena estrechó su mano. La piel de Torres era fría, seca, como tocar a un reptil. Una cosa más, añadió él, sin soltar su mano. Lo que viste ayer en los sistemas es confidencial, nivel máximo. Si filtras algo, lo que sea, te destruyo legal y financieramente. ¿Entendido? Sus ojos se clavaron en los de ella. Era una amenaza descarnada, sin eufemismos corporativos. Entendido, respondió Elena. Torres soltó su mano y presionó el botón para despolarizar el vidrio. Marcos, ven aquí. Delgado entró con expresión entre confundida y molesta. ¿Qué pasa? Vargas es analista junior ahora. Configúrale una estación. Ella va a trabajar en Medusa fase 2. La mandíbula de Delgado cayó. ¿Estás bromeando? ¿La ASIS? Cuidado con el siguiente palabra que salga de tu boca, interrumpió Torres con voz de hielo. Vargas nos salvó el culo ayer. Tiene habilidades que tú no tienes. Así que vas a tratarla con respeto profesional o vas a explicarle a recursos humanos por qué tienes un problema con la meritocracia. ¿Alguna pregunta? Delgado apretó la mandíbula. No, señor. Perfecto. Ahora mueve tu trasero y hazlo. Elena siguió a Delgado fuera de la oficina. Podía sentir la rabia emanando de él como calor de un radiador, pero no dijo nada hasta que llegaron a la estación de trabajo. Una mesa con 3 monitores, teclado mecánico y una silla ergonómica que probablemente costaba más que 2 meses de su antiguo salario. Escúchame bien, siseó Delgado cuando estuvieron fuera del rango auditivo de Torres. No sé qué jueguito estás jugando, pero no me engañas. 5 años trayendo café y de repente eres una genio de la programación. Hay algo raro aquí. Elena lo miró directamente a los ojos. ¿Quieres que le cuente a Torres que estás cuestionando su decisión? Delgado palideció. Abrió la boca, la cerró y finalmente masculló. Tus credenciales estarán listas en 1 hora. Se alejó con pasos pesados. Elena se sentó en su nueva silla, giró hacia los monitores y permitió que una sonrisa tocara sus labios. Etapa 1. Completa. Acceso oficial a los sistemas. Etapa 2. Preparar el colapso. Etapa 3. Observar cómo el imperio de Torres ardía hasta los cimientos. Las siguientes 36 horas fueron un torbellino. Elena se sumergió en su nuevo rol, aprendiendo los sistemas oficiales que Torres le permitía ver, mientras secretamente usaba su backdoor para acceder a las capas más profundas. Los otros traders la trataban con una mezcla de resentimiento y curiosidad. Sofía fue la única que mostró algo parecido a camaradería, acercándose durante el almuerzo del segundo día. Oye, dijo, sentándose frente a Elena en la cafetería corporativa, sé que esto debe ser raro para ti. El cambio, digo. Elena tomó un sorbo de su agua mineral. Un poco. Todos me miran como si fuera un alien. Sofía rió. Bueno, básicamente lo eres. Nadie salta de asistente a analista así nomás. Torres debe verte algo especial. Había un tono de advertencia en su voz, como si estuviera diciendo, ten cuidado, los que Torres favorece también caen más duro. ¿Cuánto llevas trabajando aquí? Preguntó Elena. 4 años. Entré como becaria, me abrí paso. No fue fácil siendo mujer en este boys club. Sofía bajó la voz. ¿Puedo darte un consejo? Mantente alerta. Torres es generoso cuando le sirves, pero si fallas. Dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Gracias, dijo Elena sinceramente. Lo tendré en mente. Esa noche, Elena no regresó a su apartamento hasta pasada la medianoche. Había estado familiarizándose con los sistemas, según le dijo a Torres. En realidad estaba configurando la secuencia final de su plan. Había identificado 3 puntos de vulnerabilidad en Serpent 7. 3 lugares donde, si aplicaba presión en el momento exacto, el sistema entraría en una cascada de fallos que sería imposible de detener. No era sabotaje técnico, era más sutil. Era como encontrar exactamente dónde empujar un dominó para que toda la fila cayera. Y el momento perfecto era mañana, durante la ejecución de Medusa fase 2. Cuando llegó a su apartamento, encontró un sobre debajo de su puerta. No tenía remitente, solo su nombre escrito a mano en tinta negra. Con manos cautelosas lo abrió. Dentro había una sola hoja de papel. Un mensaje impreso. Sé quién eres, sé qué estás haciendo, no estás sola en esto. Mañana, después de que todo termine, ve al Café Columbus en la 45, 15 horas. Ven sola. Hay cosas que necesitas saber sobre tu padre.
Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Alguien sabía. Alguien estaba observando. ¿Era una trampa? ¿Torres descubriendo su plan? ¿O era algo más? Se acercó a la ventana, mirando la calle desierta abajo. En algún lugar en las sombras de Queens alguien conocía su secreto, y mañana, cuando ejecutara su plan, ese alguien estaría observando. Elena dobló el papel cuidadosamente y lo guardó en su bolsillo. Luego se sentó frente a sus computadoras y comenzó las verificaciones finales. Mañana, Gabriel Torres descubriría que algunos pecados nunca quedan sin castigo. Y Elena Vargas finalmente daría el primer paso para limpiar el nombre de su padre. Aunque ahora, con ese mensaje misterioso quemando en su bolsillo, se preguntaba qué más descubriría en el proceso. Las piezas estaban en movimiento, y el tablero era más complejo de lo que había imaginado. El día del juicio final amaneció con un cielo gris plomo sobre Manhattan. Elena llegó a la oficina a las 6:15, 15 minutos antes de lo habitual. El edificio estaba casi vacío, solo los guardias de seguridad nocturna y un par de obsesivos analistas que vivían pegados a las pantallas asiáticas. Subió al séptimo piso con el estómago hecho un nudo. No había dormido. El mensaje anónimo giraba en su mente como un disco rayado. Sé quién eres. Sé qué estás haciendo. ¿Quién podía saberlo? Había sido tan cuidadosa, tan metódica durante 5 años. Encendió su estación de trabajo, triple verificación de su backdoor, activo, invisible, listo. Los 3 puntos de vulnerabilidad que había identificado en Serpent 7 parpadeaban en su pantalla secundaria, ocultos bajo capas de código legítimo. Nadie más podía verlos. Eran minas digitales esperando el momento exacto para detonar. La fase 2 de Proyecto Medusa estaba programada para ejecutarse a las 14 horas. 3.500 millones de dólares moviéndose simultáneamente a través de 17 mercados diferentes. Si todo salía según el plan de Torres, él consolidaría su posición como uno de los traders más poderosos del hemisferio occidental. Si el plan de Elena funcionaba, Torres estaría arruinado para las 14:30. Los traders comenzaron a llegar alrededor de las 7, Delgado con su perpetua expresión de quien olió algo podrido, Sofía con café de Starbucks y una sonrisa tensa. Los becarios luciendo la combinación de excitación y terror que caracterizaba los días de operaciones grandes. Torres llegó a las 8 en punto, vestido con un traje gris Oxford, que probablemente costaba lo que Elena ganaba en 3 meses. Pero había algo diferente en él. Sus movimientos eran más bruscos, su mandíbula más apretada. Alguien que no lo conociera bien podría no notarlo, pero Elena había pasado 5 años estudiando cada microexpresión de este hombre. Torres estaba nervioso. Equipo convocó desde su oficina. Briefing en 5. Se reunieron alrededor de la mesa de conferencias. Torres activó el proyector. Gráficos complejos llenaron la pantalla. Hoy hacemos historia, comenzó, pero su voz carecía de la arrogancia habitual. Sonaba, forzada. Medusa fase 2 es la culminación de 2 años de planificación. Si ejecutamos correctamente, multiplicamos nuestros activos bajo gestión por 4. Eso significa bonos más grandes para todos. Eso significa que Torres Capital pasa de ser respetada a ser legendaria. Hizo una pausa mirando a cada miembro del equipo. Pero necesito que estén enfocados. Cero errores, cero distracciones. Si algo parece raro, aunque sea mínimamente, me lo reportan de inmediato. ¿Entendido? Todos asintieron. Elena notó algo. Torres no la había mirado al decir eso. A todos los demás sí, pero a ella la había saltado deliberadamente. ¿Sospechaba algo? La reunión continuó con detalles técnicos. Delgado presentó la secuencia de ejecución. Sofía revisó los protocolos de contingencia. Un becario nervioso tartamudeó al explicar el monitoreo de feeds regulatorios. Elena escuchaba, pero su mente estaba en otra parte, en el sobre bajo su puerta, en el encuentro a las 15, en los secretos sobre su padre que alguien prometía revelar. ¿Y si todo esto era una trampa elaborada? ¿Y si Torres había descubierto su plan y estaba dejándola llegar hasta el final para destruirla legal y públicamente? No. Imposible. Su backdoor era indetectable. Había usado técnicas que solo 3 personas en el mundo conocían y 2 estaban muertas, a menos que hubiera una cuarta persona. Vargas, la voz de Torres, la sacó de sus pensamientos. Sí, doctor Torres, te asigno monitoreo del núcleo de Serpent 7. Quiero que observes cada proceso, cada subroutine. Si ves algo anormal, lo que sea, me alertas inmediatamente. La ironía era deliciosa.
Torres le estaba pidiendo que vigilara el mismo sistema que ella planeaba colapsar. Por supuesto, respondió con tono profesional. La reunión terminó. Cada quien regresó a estación. Elena se sentó, respiró profundo y comenzó su doble juego. En su monitor principal, dashboards legítimos de Serpent 7 visible para cualquiera que mirara por encima de su hombro. En su monitor secundario, inclinado estratégicamente. Su interfaz privada mostrando las entrañas reales del sistema. Y en su teléfono, bajo el escritorio, un cronómetro contando las horas, minutos y segundos hasta las 14. Las horas se arrastraron como tortura. Elena fingió revisar logs, analizar patrones, todo mientras configuraba silenciosamente los parámetros finales de su ataque. No era un ataque en el sentido tradicional. No iba a destruir datos ni robar información. Eso ya lo había hecho. Lo que Elena había diseñado era mucho más elegante y devastador. Iba a hacer que Serpent 7 ejecutara exactamente lo que Torres quería, pero con un timing microscópicamente desajustado. Demoras de milisegundos en puntos críticos, suficiente para que las operaciones se ejecutaran fuera de sincronía, exponiéndolas a volatilidad de mercado, disparando alarmas regulatorias automáticas, creando un rastro de papel digital que sería imposible de ocultar. Torres quedaría expuesto no como un genio criminal, sino como un trader incompetente cuyo sistema falló durante la operación más importante de su carrera. Y cuando investigaran el desastre encontrarían toda la evidencia de manipulación de mercado que Elena había cuidadosamente documentado. La belleza del plan era su deniabilidad. Nadie podría probar que fue sabotaje. Parecería un error del sistema, exacerbado por la complejidad excesiva de la operación. A las 12:30, Torres ordenó almuerzo para todos. Sushi de un restaurante japonés ridículamente caro. Nadie comió mucho. El ambiente estaba cargado de tensión eléctrica. Elena mordisqueó un California Roll sin saborearlo. A través del vidrio de la oficina de Torres, lo vio hablar por teléfono. Su expresión era seria, casi sombría. Cuando colgó, se quedó mirando la pantalla de su computadora por largo rato. Luego la miró a ella. Sus ojos se encontraron por 3 segundos. En ese instante, Elena sintió un escalofrío recorrer su columna. Había algo en la mirada de Torres, algo que no podía descifrar. Él rompió el contacto visual primero, girándose hacia su escritorio. 13:45. 15 minutos para la ejecución. Todos a sus posiciones, ordenó Torres saliendo de su oficina. Verificación final de sistemas. Delgado, reporte. Todos los fondos pantalla confirmados y listos. Sofía, conexiones con exchanges verificadas. Latencia óptima. Becarios. Sin alertas regulatorias, señor. Vargas. Elena sintió todos los ojos sobre ella. Serpent 7 funcionando en parámetros normales. Núcleo estable. Mentira y verdad al mismo tiempo. El núcleo estaba estable, por ahora. Torres asintió. Perfecto. Entonces hagamos lo que vinimos a hacer. En 10 minutos cambiamos el juego para siempre. Se hizo el silencio. Solo el zumbido de los servidores y el clic-clic de dedos sobre teclados. Elena miró su reloj. 13:53. 7 minutos. Su dedo se posicionó sobre la tecla Enter. Un solo comando ejecutaría la secuencia que había preparado. Irreversible. Devastadora. Pero entonces su teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido. No lo hagas. Todavía no. Confía en mí. Tu padre lo habría entendido. Elena sintió que el mundo se detenía. ¿Quién carajos? Otro mensaje. Torres sabe. Tiene un plan de contingencia. Si colapsa ahora, te culpará a ti. Hay una mejor manera. 15. Café Columbus. Todo se revelará. Su corazón latía tan fuerte que temía que los demás lo escucharan. ¿Cómo sabían sobre su plan? ¿Cómo sabían que iba a actuar exactamente ahora? A menos que hubieran estado monitoreando su backdoor todo este tiempo. 3:57. Torres se puso de pie. 3 minutos. Preparen los comandos de ejecución. Elena miró su pantalla, su dedo aún sobre Enter. 5 años de planificación reducidos a una decisión de segundos. ¿Confiaba en un mensaje anónimo o ejecutaba su plan y arriesgaba que Torres tuviera realmente una trampa preparada? Tu padre lo habría entendido. Esas palabras resonaron en su mente. Su padre siempre había sido paciente, estratégico. El timing lo es todo en los mercados, mi niña, solía decir. Ejecutar la operación correcta en el momento equivocado es peor que no ejecutarla. 3:59. 30 segundos, anunció Delgado. Elena movió su dedo lejos de Enter. Cerró suavemente la ventana de comando.
Su corazón le gritaba que estaba cometiendo un error, pero algo más profundo, instinto, intuición, el fantasma de las enseñanzas de su padre, le decía que esperara. Ejecutar, ordenó Torres. Delgado presionó la secuencia. Las pantallas explotaron en actividad. Números volando, gráficos cambiando, miles de operaciones ejecutándose simultáneamente en 17 mercados. Y, para horror de Elena, todo funcionó perfectamente. Serpent 7 rugió a la vida sin un solo error. Las operaciones fluyeron con precisión milimétrica. Los fondos pantalla respondieron. Las contrapartes confirmaron. En cuestión de minutos, 3.500 millones de dólares habían sido redistribuidos según el plan exacto de Torres. Sí, gritó Delgado levantando los brazos. Maldita sea, funcionó. Sofía rió. Los becarios chocaron las manos. Torres sonrió su sonrisa de tiburón. Elena se quedó inmóvil, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Su oportunidad había pasado. Torres había ganado, 3.500 millones más ricos, más poderoso, más intocable, y ella había confiado en un mensaje anónimo. Buen trabajo, equipo, dijo Torres. Resultados preliminares en 1 hora. Por ahora, respiren. Se lo ganaron. Los traders comenzaron a dispersarse, celebrando. Elena se quedó sentada mirando fijamente sus pantallas. Había fallado. 5 años de preparación destruidos porque confió en un extraño. Sintió una mano en su hombro. Torgas. Mi oficina. Ahora. Su voz era neutral, pero había algo debajo. Elena se levantó con piernas temblorosas y lo siguió. Cuando la puerta se cerró y el vidrio se polarizó, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Torres se sentó en su escritorio. No le ofreció asiento. 5 años, dijo suavemente. 5 años trabajando aquí. ¿Pensaste que no iba a investigarte después de tu milagroso rescate de ayer? Elena sintió que la sangre abandonaba su rostro. No sé de qué. Elena Sofía Vargas, interrumpió Torres, hija única de Sebastián Vargas, fallecido hace 8 años. Graduada con honores en Sistemas e Ingeniería Financiera de la Universidad de Nueva York, bajo un nombre diferente para evitar asociaciones. Has estado trabajando aquí bajo tu segundo apellido materno. Bastante inteligente, debo admitir. Sacó una carpeta de su escritorio, la abrió. Pero no lo suficientemente inteligente. ¿Creías que tu backdoor en Serpent 7 era indetectable? Por favor. Fue linda la ejecución, muy sofisticada, pero tengo sistemas de monitoreo que ni siquiera mis propios traders conocen. Detecté tu puerta trasera exactamente 4 horas después de que la instalaste. Elena no podía moverse, no podía respirar. Lo interesante, continuó Torres, su voz tomando un tono casi amigable, es que no hiciste nada con ella inmediatamente. Durante 2 días solo observaste. Eso demostró paciencia, inteligencia. Entonces me preguntaste, ¿qué está esperando? ¿Por qué una hija vengativa con acceso total a mis sistemas no los destruye de inmediato? Se puso de pie, caminando hacia la ventana. Y entonces entendí. No querías solo destruirme, querías exponerme, querías pruebas, querías limpiar el nombre de tu padre. Giró hacia ella. Tu padre era un hombre brillante, Vargas. También era un idiota moralista. El mundo de las finanzas no tiene espacio para idealistas. Él se interponía en mi camino, así que lo quité. Simple economía de recursos. Las palabras fueron como puñaladas. Elena sintió lágrimas amenazando, pero se negó a darle esa satisfacción. Ahora, Torres regresó a su escritorio. Tenemos una situación interesante. Tú tienes acceso a información que podría arruinarme. Yo tengo pruebas de que hackeaste nuestros sistemas, lo cual es un crimen federal. Punto muerto. Abrió un cajón, sacó un sobre grueso. Así que te voy a hacer una oferta, una sola vez. Tomas este sobre. Dentro hay un cheque por 2 millones de dólares. También hay un contrato prefirmado de confidencialidad. Lo firmas, tomas el dinero y desapareces. Te vas a otro estado, otra vida. Y nunca, jamás hablas de lo que sabes. Deslizó el sobre a través del escritorio. O opción 2, rechazas esto, en cuyo caso mañana la SEC recibe evidencia anónima de que una hacker llamada Elena Vargas ha estado robando secretos comerciales de Torres Capital. Tus backdoors se convertirán en evidencia contra ti. Mi equipo legal, el mejor que el dinero puede comprar, se asegurará de que pases los próximos 10 años en prisión federal. Elena miró el sobre. 2 millones de dólares, suficiente para cambiar su vida, suficiente para que su madre viviera cómodamente, suficiente para desaparecer. Todo lo que tenía que hacer era traicionar a su padre, otra vez. Tu padre era inteligente, dijo Torres, pero no era práctico. Por eso murió pobre y arruinado. Tú eres más inteligente que él. Demuéstralo. Toma el dinero.
Elena levantó la vista hacia él y por primera vez en 5 años dejó caer su máscara. Toda la rabia, todo el dolor, todo el odio acumulado brilló en sus ojos. Vete al infierno, dijo suavemente. Torres suspiró. Respuesta equivocada, Vargas. Levantó su teléfono. Seguridad, necesito que escolten a la puerta. Se abrió bruscamente. 3 hombres entraron. No eran seguridad del edificio. Vestían trajes oscuros, llevaban insignias federales y tenían esa expresión que solo tienen los agentes que están a punto de arruinar el día de alguien. Doctor Gabriel Torres, dijo el primero, sacando esposas, queda arrestado por manipulación de mercado, fraude electrónico y conspiración para cometer crímenes financieros. Tiene derecho a permanecer en silencio. Torres se quedó paralizado. Su rostro pasó de confianza a confusión a horror puro en cuestión de segundos. ¿Qué? ¿Qué es esto? Balbuceó. Debe haber un error. No hay error, señor, dijo otro agente. Hemos estado investigándolo durante 6 meses. Recibimos información de un informante anónimo corroborada por análisis forenses de sus sistemas. Todo está documentado. Esposaron a Torres. Él miró a Elena, todavía procesando. No fuiste tú. No pudiste. Elena sonrió. Una sonrisa pequeña, triste. No fui yo, dijo honestamente. Alguien más lo hizo. Pero me alegro de estar aquí para verlo. Mientras se llevaban a Torres, el primer agente se acercó a Elena. Señorita Vargas, necesitamos que venga con nosotros para una declaración. No está bajo arresto, pero su testimonio será crucial. Elena asintió, todavía en shock. Afuera de la oficina, el caos había estallado. Los traders observaban con caras de pánico mientras más agentes federales llenaban el piso, confiscando computadoras, sellando documentos. Delgado estaba siendo interrogado. Sofía lloraba en su escritorio. Los becarios corrían como pollos sin cabeza. Y en medio de todo, Elena caminaba hacia los elevadores escoltada por agentes federales, sintiendo que los últimos 5 años finalmente tenían sentido. Pero una pregunta la atormentaba. ¿Quién había alertado a la SEC? ¿Quién había estado un paso adelante de ella todo este tiempo? La respuesta, intuía, la esperaba a las 15 en el Café Columbus. El café estaba medio lleno cuando Elena llegó. 15:03. Había pasado 2 horas en la oficina de la SEC, respondiendo preguntas, firmando declaraciones preliminares. Le dijeron que necesitarían más sesiones, pero por ahora era libre de irse. Se sentó en una mesa del fondo, ordenó un café americano que no tenía intención de beber y esperó. A las 15:11, un hombre entró. Tenía unos 60 años, cabello gris perfectamente cortado, traje discreto pero claramente caro. Caminó directamente hacia su mesa como si la conociera de toda la vida. Elena, dijo sentándose sin pedir permiso, finalmente nos conocemos cara a cara. Ella lo estudió. Había algo familiar en sus rasgos. ¿Quién eres? Mi nombre es David Chen. Trabajé con tu padre durante 15 años. Fui su socio, su amigo, y también fui testigo de cómo Torres lo destruyó. Chen, el segundo nombre en el protocolo de Serpent 7. Vargas Chen. ¿Tú creaste ese algoritmo con mi padre? Así es. Cuando Torres comenzó sus operaciones ilegales, tu padre y yo nos opusimos, pero yo fui más cobarde. Cuando vi cómo fabricaban el caso contra Sebastián, me retiré silenciosamente. Tomé mi dinero y desaparecí. Dejé que tu padre se hundiera solo, su voz se quebró ligeramente. He vivido con esa culpa cada día durante 8 años. Entonces, hace 6 meses, descubrí que Torres estaba usando versiones pervertidas de nuestro código para operaciones ilegales masivas. Y descubrí que la hija de Sebastián estaba trabajando para él. Elena sintió lágrimas acumulándose. ¿Por qué no me contactaste antes? Porque necesitaba construir un caso hermético contra Torres y necesitaba que tú mantuvieras tu posición dentro de la firma. Tus backdoors, aunque bien intencionados, habrían alertado a Torres si los hubieras usado torpemente. Por eso te envié ese mensaje hoy. Necesitaba que esperaras. Sacó una memoria USB de su bolsillo. Aquí está todo. Documentación completa de cómo Torres robó el trabajo de tu padre, testimonios que nunca fueron presentados en el juicio original, pruebas de soborno a testigos, todo lo que necesitas para exonerar completamente a Sebastián Vargas. Elena tomó la memoria con manos temblorosas. ¿Por qué hacer esto ahora? Chen sonrió tristemente. Porque tu padre era mi hermano en todo menos en sangre, porque le fallé cuando más me necesitaba, y porque tú, Elena, tienes su mismo fuego, su misma incapacidad de dejar pasar las injusticias. Se puso de pie.
La SEC tiene suficiente para encerrar a Torres por décadas. Tus contribuciones anónimas fueron invaluables. Ahora lo que hagas con esa información, señaló la USB, depende de ti. Puedes publicarla, entregársela a periodistas o simplemente saber la verdad. Tu padre ya está muerto. No podemos devolverle la vida, pero podemos devolverle su honor. Elena se levantó también. Señor Chen, gracias. No sé cómo. No me agradezcas. Solo prométeme algo. Usa ese talento que heredaste de tu padre para construir, no para destruir. Sebastián habría querido eso. Se dio la vuelta para irse, pero Elena lo detuvo. Espera, ¿cómo supiste que iba a actuar exactamente hoy a las 14? Chen rió suavemente. Porque tu padre habría hecho exactamente lo mismo. El momento de máxima exposición, máximo impacto. Eres más como él de lo que crees, Elena. Y con eso desapareció entre la multitud de la calle. Elena se quedó sola con su café frío y una memoria USB que contenía la redención de su padre. 6 meses después, el New York Times publicó un artículo de primera plana, exonerado póstumamente, el genio financiero que fue víctima de conspiración corporativa. La historia de Sebastián Vargas fue contada en detalle. Cómo su código revolucionario había sido robado, cómo había sido víctima de una campaña de desprestigio orquestada por hombres sin escrúpulos, cómo había muerto sin saber que la historia finalmente le daría la razón. Gabriel Torres fue sentenciado a 18 años en prisión federal. Delgado y otros ejecutivos clave recibieron sentencias menores a cambio de testimonios. La firma Torres Capital fue disuelta, sus activos liquidados para compensar a inversionistas defraudados. Y Elena Vargas se convirtió en consultora independiente de ética financiera, ayudando a firmas a detectar y prevenir fraudes. Su primer cliente fue una pequeña startup de fintech que valoraba la transparencia sobre las ganancias. No se hizo rica, no se hizo famosa, pero cada noche podía dormir sabiendo que el nombre de su padre había sido limpiado. En su apartamento, ahora un poco más grande y en un barrio ligeramente mejor, la fotografía de Sebastián Vargas ocupaba un lugar prominente. Ella la miraba cada mañana antes de salir. Lo hicimos, papá, susurraba. Finalmente lo hicimos. Y aunque era solo una fotografía, Elena juraba que a veces veía una sonrisa en esos ojos color miel que eran tan parecidos a los suyos. La deuda había sido pagada. La verdad había prevalecido. Y Elena Vargas había descubierto que la mejor venganza no era la destrucción, sino la justicia. Algunos dirían que tuvo suerte, otros dirían que fue el destino. Pero cualquiera que conociera la historia completa sabría la verdad. Fue coraje, el tipo de coraje que se necesita para enfrentar gigantes cuando eres invisible, el tipo de coraje que se hereda de padres brillantes que se niegan a comprometer sus principios incluso cuando les cuesta todo, el tipo de coraje que cambia el mundo, una línea de código a la vez. Fin.